Como les decía recién, se investiga en Uruguay una denuncia por un presunto caso de violación grupal sucedido en Maldonado el pasado fin de semana. Está en contacto con DNews el vocero de Fiscalía, Javier Benech, a quien le agradecemos estos minutos. Benech, buenas tardes. ¿Qué se puede informar sobre esta investigación que se lleva adelante? Ya en Montevideo, según tengo entendido, se trasladó el caso, ¿es así? Exactamente, buenas tardes en primer lugar, gracias por el interés en este caso, en un caso de tanto interés público. Como tú dices, hubo una denuncia de una agresión sexual, de una presunta agresión sexual ocurrida en la zona de Pinares, que es muy próxima a Punta del Este, en Maldonado, el día 14 de enero. Me interesa destacar que inmediatamente que se tomó conocimiento de la denuncia, la Fiscalía comenzó a actuar y se desplegó el protocolo que se despliega en estos casos, que implica la inmediata atención desde el punto de vista médico de la víctima, la extracción de diversos tipos de muestras que son muy relevantes para la investigación, para la realización de pericias que tienen que ir al laboratorio y bueno, que van a aportar elementos importantes en la investigación. Como tú decías, esa fue la actuación primaria que se realizó en Maldonado. Sin embargo, teniendo en cuenta que tanto la víctima como los presuntos agresores residen en Montevideo, la denuncia va a seguir siendo investigada en Montevideo. ¿Hay restricción de acercamiento u otras medidas cautelares dispuestas? Sí, por supuesto que estamos en una etapa muy primaria de la investigación en la que rige plenamente el principio de inocencia. Creo que es importante señalarlo en este caso en particular. Y lo que está dispuesto es una restricción de acercamiento por parte de la justicia de familia, de parte de los agresores a la víctima, para preservar su integridad, mientras continúa la investigación en la órbita penal por parte de la Fiscalía, en la que, les reitero, van a ser muy importantes las pericias, el resultado de las pericias, para profundizar en la investigación y eventualmente ver si se termina atribuyendo responsabilidad a alguna de estas personas o no. Y en esta etapa, teniendo en cuenta las salvedades que usted realiza, ¿cómo se controla el cumplimiento de esa medida cautelar de restricción de acercamiento? ¿Se utiliza tobillera, otro mecanismo? Honestamente no tengo claro si en este caso se dispuso una tobillera o no, pero sé que el Ministerio del Interior es el encargado de controlar que esa medida cautelar se cumpla, y hasta donde tengo entendido se está cumpliendo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Son 3 las personas denunciadas? En principio sí, se señala a 3 hombres como los presuntos autores de esta agresión sexual. ¿Y puede confirmar que uno de ellos tiene antecedentes por denuncias de violencia de género? Francamente no lo sé, como ustedes entenderán, es una investigación muy compleja, sobre un tema muy sensible, y en esta etapa de la investigación se está en una etapa reservada. Por lo tanto, yo no tengo, la fiscal no me ha mencionado ese antecedente. No puedo decir que no exista, pero yo no tengo conocimiento de él. Si tú me permitís un segundo, me interesaría señalar especialmente que la víctima está siendo atendida por la unidad de víctimas de Fiscalía. Ustedes entenderán que en este tipo de delitos el daño o el impacto emocional es muy grande, y es importante que las víctimas tengan una adecuada contención, y la Fiscalía cuenta con una unidad específica, con técnicos capacitados en ese sentido. Bien, si existieran esos antecedentes de denuncias, ¿se consideran un agravante para tomar medidas cautelares más firmes que en el caso de los otros 2 denunciados, o no funciona así directamente? Bueno, obviamente la fiscal del caso va a tener los elementos a la vista y va a determinar si ese antecedente efectivamente existe, digamos, cómo pesa en el marco de la investigación. ¿Qué se puede decir de los plazos? Tenemos, por ejemplo, un caso de meses atrás de una situación similar de denuncia de violación grupal en Cordón, que ha llevado varios meses la investigación. ¿Se espera que en esta situación sea igual, o puede haber algo que acelere estos procesos? Bueno, como yo te decía hace unos minutos, son delitos muy complejos de investigar.
tengan en cuenta obviamente que estos hechos suceden en la intimidad, en la que hay que ver, hay que determinar el consentimiento. Entonces, realmente son bastante complejos de investigar. Las pericias que yo les hacía referencia son muy relevantes para que la fiscal las tenga en cuenta, y a veces esas pericias demoran algunas semanas, en algunos casos, algunas están más rápido, otras demoran un poco más. Obviamente uno entiende el interés público, el impacto que estos casos generan, pero creo que lo mejor que podemos hacer ahora es dejar actuar justamente a la Fiscalía y al sistema de administración de justicia para que pueda avanzar en la investigación y eventualmente determinar si termina imputando a estas personas, digamos, si termina atribuyéndoles algún tipo de responsabilidad. En cuanto a la atención sí, pero digo, pero sí son, digamos, son investigaciones que llevan un tiempo más allá a veces de la ansiedad natural que la población espera en tener una respuesta rápida. Me explico, la Fiscalía sé que hace lo posible por acelerar los plazos, pero hay, por ejemplo, determinadas pruebas científicas que llevan un tiempo necesario. En cuanto a la atención a la víctima que usted hacía referencia recién, ¿qué se puede detallar? ¿Cómo se concreta esa atención? ¿En qué consiste? ¿Qué detalles puede ofrecernos? La Fiscalía cuenta con un departamento, con la unidad de víctimas y testigos, que está integrado por psicólogos, por asistentes sociales, que tienen la experticia necesaria para abordar este tipo de casos. En materia de los delitos sexuales se requiere una especial experticia, porque como yo decía anteriormente, son delitos que generan un daño emocional muy grande a las víctimas, un impacto muy grande. Entonces requieren un abordaje especial en el que a veces las propias víctimas tienen un tiempo, a veces la gente cuestiona, perdón, pero justo me entró un mensaje, a veces la gente cuestiona por qué una víctima o no denuncia enseguida o se toma un tiempo. Bueno, tengan en cuenta que obviamente el proceso interno que hacen las propias víctimas de estos delitos llevan un tiempo, y es importante que eso tenga un acompañamiento desde el punto de vista profesional para que pueda hacerse de la mejor manera. Bene, ya en el final, brevemente, aprovecho a consultarle por otro caso, que es el accidente que tuvo un saldo de 2 personas fallecidas, ocurrido semanas atrás en Maldonado, que involucró también a víctimas argentinas. ¿Hay alguna novedad? Se había objetado por parte de uno de los abogados las pericias que se habían realizado inicialmente. ¿Hay alguna novedad al respecto? Lo que le puedo decir con respecto al caso ese, también está en pleno proceso de investigación, en una etapa reservada de investigación, que el fiscal a cargo del caso, que es el doctor Robles, nos transmitió que posiblemente en los primeros días de febrero él ya tenga todos los elementos sobre la mesa para tomar una decisión con respecto a este caso. O sea que, como les digo, a principios de febrero posiblemente ya haya una resolución fiscal al respecto. Perfecto. Javier Benech, vocero de Fiscalía, muchas gracias por estos minutos con DNews, muy amable. A las órdenes, y reitero el agradecimiento por la posibilidad de poder explicar este caso que genera un notorio interés público. Buenas tardes. Saludos.